1 al 9. Vamos a estar de pie para orar la palabra de Dios. Lucas 9, 1 al 9. ¿Ven? Dice así la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Le dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí. Y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, y otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver. Señor, te damos gracias porque a través de los siglos nos has guardado y preservado tu palabra para nosotros tener la oportunidad, como si estuviéramos presenciando aquellos momentos, escuchando la voz de nuestro Salvador, enterándonos de las acciones y palabras de otras personas por el impacto de Jesús. Y Señor, queremos presentar nuestras vidas delante de ti. Señor, queremos presentarte nuestros quebrantos, nuestras miserias, nuestros pecados. Queremos confesar y pedir misericordia de ti. Queremos pedir misericordia por las maneras en que quedamos cortos. Y queremos depender de ti. Queremos recibir de ti. Como que tú enviaste a los discípulos a predicar y sanar, te pido también que nosotros podamos predicar y sanar los enfermos, sea física, emocional o espiritualmente. Te pido, Señor, que tú te mueves entre nosotros. Te pido, Señor, que tú avives nuestras vidas. Somos necesitados, somos pobres en espíritu. Tenemos hambre y sed de justicia. Y Señor, anhelamos que tú te glorifiques en nuestras vidas. Te pedimos esto, Señor, y ahora danos oídos para oír lo que tú estás diciendo a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Había un hermano que predicó algo muy lindo, y lo que él predicó fue el tema: ¿puede Dios usar mi iglesia? ¿Puede Dios usar mi iglesia? ¿Puede caer la bendición de Dios sobre nuestra iglesia? ¿Puede moverse Dios entre nosotros? O mejor dicho, ¿está dispuesto a mover Dios entre nosotros?
Y es una buena pregunta porque nosotros creemos en un Dios, en un Salvador que está presente, que es poderoso para sanar y para salvar. Y es muy bueno que estemos acudiéndonos a Él. Tú sabes que es una bendición ser pobre de espíritu. Felices los pobres de espíritu, dice el Señor Jesús. ¿A qué se refiere? Felices aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Felices los que reconocen su pobreza emocional. Felices los que reconocen las áreas en su vida que necesitan ser sanadas. Y Jesús, sabiendo esto, llama a los 12 apóstoles y les dice: chicos, vengan acá un momentito. Ustedes han escuchado mi enseñanza ya por un tiempo. Ustedes han presenciado los milagros, las sanidades. Ustedes han sido capacitados. Ahora los quiero potenciar. Les quiero dar poder para que ustedes también puedan predicar y pueden sanar y pueden tener autoridad sobre los demonios. Y llamó a los 12 discípulos porque estaba en un momento decisivo en su vida en el cual estaban al punto de convertirse en emisorios o en apóstoles. Apóstol significa enviado. Hay algunas personas que dicen apóstol aquí, arriba, abajo y tantas cosas, y algunos se confunden con eso, porque están los apóstoles del Nuevo Testamento y otro sentido es enviado. Entonces, si de aquí Dios levanta un pastor, le enviamos, bueno, anda y ministra en esa iglesia o en esta ciudad, es un enviado, es un apóstol enviado. Pero con el título de apóstol yo creo que se puede malentender, porque es como elevar a una persona a un puesto muy alto que hay que tener cuidado con eso. Pero el Señor estaba trabajando con los discípulos por un tiempo, y es como que cuando uno es niño, uno va al colegio, a la escuela. Y es con la esperanza de que cuando se gradúe, ya cuando es grande, se espera de que ahora sí va a trabajar. Y esto es lo que decía el Señor Jesús. Invertía en los discípulos de una manera muy intensa, en un lapso de tiempo muy breve. Yo calculo que, puede ser que en el segundo año, casi el tercer año, ya está al punto de que, ok, chicos, los voy a enviar. Ahora son ustedes que van a ministrar, no solamente yo. Entonces los envió y les dio poder y autoridad sobre los demonios. Ahora vamos a pensar en esto un poco, porque la vida cristiana no es solamente saber la doctrina. La doctrina es importante, es saber de Dios, es aprender de Dios. La teología significa conocimiento de Dios. Entonces, cuando escuchas la palabra teología, en vez de ponerte como que quieres dormir, deberías despertarte, porque la teología es una forma de conocer a Dios y saber de Dios y explorar cómo es Dios, quién es Dios, cómo es Él, qué quiere de mí. Esa es una cosa. La otra cosa es cuando el Espíritu Santo aplica lo que has aprendido a tu vida. Esa es la diferencia. Alguien puede saber el Evangelio, alguien lo puede explicar mejor que ti, mejor que tú, pero de repente no ha sido cambiado en su vida. Entonces, ¿y cómo conseguir eso? Bueno, es excelente predicar y enseñar más, ¿sí? Pero también la iglesia tiene que orar más para que lo que has escuchado o lo que han escuchado otros llegue a ser una realidad en su vida, ¿me entiendes? Y que puedan palpar y conocer el poder de Dios en su vida. Y yo sé lo que es escuchar y saber y aprender un montón de cosas sin tener un encuentro con Dios.
Pero gracias a Dios, Él movió en mi vida de una manera palpable. Antes, pues, yo tenía una vida normal, ningún trauma, ningún problema, sino de que no era perfecto, pero no era tanto sinvergüenza, un poquito, pero no mucho. Pero después Dios obró mi vida. Entonces el tema es conocer el poder de Dios. Y acá el Señor está en un momento con ellos para darles poder y autoridad, no solo para predicar, sino también para orar por los enfermos y también tener autoridad sobre los demonios. Y esto es un tema del poder de Dios, un tema de obra del Espíritu Santo. Así que, iglesia, entiende por qué es lindo orar. Y que, a propósito, algunos momentos en el culto podemos tener más momentos de oración, porque tenemos que clamar a Dios y reconocer que somos pobres en espíritu y sin Él nada podemos hacer. Y sin embargo, notando nuestra pobreza espiritual, podemos decir, yo nunca voy a, yo no soy capaz de, yo no puedo esto, yo no puedo lo, yo nunca voy a ser como, y podemos estar llenos de estas dudas, pero ahí quiero decirte algo, que si tú estás pensando aquí, que tú estás en un hoyo y de ahí no sales, yo tengo algo muy alentador para decirte, y es que puedas tomar en cuenta las promesas de Dios y las enseñanzas de Dios, de quién tú eres en Cristo. Y si no lo estás experimentando, medita mucho en eso para que puedas vivir en la gracia de Dios. Cristo le dio poder y autoridad sobre los demonios. Y uno dice, ¡ay, qué es esto! Pero ¿sabes qué? Todo el poder y la gloria viene de Cristo. ¿Te has fijado alguna vez que en Efesios 1, 21 en adelante, dice que Cristo, ahora resucitado de los muertos, se ha sentado a la diestra del Padre? Y dice esto, escuchen esto, ¿dónde está sentado Cristo? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escuchen esto, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a pensar en eso un poco, hermanos. Cristo está sentado sobre todo poder y autoridad. Poder es fuerza, capacidad de hacer algo, ¿verdad? Ayer, un loco se acercó a la Casa Blanca y sacó su pistola y empezó a disparar. Tenía poder de caminar, llegar, sacar su pistola, pero no tenía autoridad. Y entonces las guardas de Casablanca abordaron la situación, porque tenía poder, pero no tenía autoridad. La policía tiene autoridad y tiene poder. Entonces el creyente puede recibir de Cristo autoridad y poder. ¿Poder de quién? Poder de Dios. Autoridad de parte de Dios sobre los demonios. Poder y autoridad. Y tú dices, bueno, pastor, quizás algunos por ahí, pero ¿yo qué? ¿Tú qué? Cristo dice que Él está sentado en el trono, el Padre le ha dado como cabeza a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú has nacido de nuevo, queridos, entonces tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y tú dices, bueno, pastor, pero yo qué. Vamos a pensar en eso. ¿Eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué tú eres? ¿Eres una oreja? ¿Eres ojo? ¿Nariz? Pastor, ni siquiera eso. ¿Codo?
dedo meñique del pie. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú estás sometido debajo de sus pies. Total, que eso quiere decir que por más humilde que tú te sientes, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes autoridad y poder sobre el pecado y sobre la maldad, y no tienes que tener miedo del enemigo ni de nada, porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y tal y como Dios en este momento dio poder y autoridad a los apóstoles para ministrar, también aquel que recibe la palabra y el Espíritu Santo lo aplica a su vida, también tiene poder para predicar y para sanar y para ministrar a las personas. Nadie es perfecto, pero Cristo es perfecto. Nadie tiene poder sobre los demonios, pero Cristo sí. Y Él delega su autoridad a nosotros, amados hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Fácilmente nosotros somos como Pedro. A mí me pasa, a ti te pasa, vemos las olas, vemos los vientos, perdemos ya la fe y empezamos a hundir. Pero es bueno que estemos pensando un poco en las promesas de la palabra de Dios y este momento significante, importante en la vida de los apóstoles. Los apóstoles empezaron como discípulos, oyentes, estudiantes, pero después llegaron a ser enviados. Y Cristo dijo lo mismo al apóstol Pablo, le dijo, te envío para que abras sus ojos de la gente, para que se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ahora, en este momento, ya los 12 discípulos están enviados, ya son emisarios, son representantes con la licencia y la autoridad para predicar el reino de Dios y para sanar. ¿Tú sabes que la salvación engloba la sanidad? ¿Sabías eso? La salvación engloba la santidad. Porque la salvación es cuando Dios te llama, te acepta, te abraza y te sana y te pone aparte para un uso especial. A lo mejor en casa tienes adornos y colocas un adorno en un lugar visible. ¿Por qué? Porque tiene un propósito especial de ayudar a la estética de la casa y decorar la casa. Un uso especial. Hay trapos que se usan para limpiar el piso. Esta mañana, tristemente, antes de ustedes llegar, tenía un vasito de café por ahí y se derramó el café en el piso. Y busqué un trapo por ahí para limpiar el café. Mira lo lindo y limpio que está ese rincón del cuarto. Hay trapos que son para limpieza, no es una cosa prestigiosa, pero deja algo lindo. Pero luego, entonces, hay telas que son hermosas, como las telas de una mesa. Las telas con las cuales se confecciona nuestra ropa. Esto es algo lindo. Vestirse lindo todos los días. Y para la casa del Señor también. Hay uso especial. Y así Dios hace cuando salva. Tú tienes como la oportunidad de dimensionar el amor de Dios, la aceptación de Dios y la sanidad de Dios. Y hay que acudirse a Dios para que te sane, porque luego Él quiere que tú también puedas ministrar sanidad a otras personas. Los envió a sanar, los envió a predicar también. Y la palabra de Dios sana. Una relación correcta con Dios sana. ¿Tú sabes por qué los niños son tan felices? Porque son muy inocentes
muy inocentes en muchas maneras. No son angelitos total, porque si tratas a un niño como el rey de la casa, después llega a ser un sinvergüenza, porque no aprende la responsabilidad, no aprende la disciplina, pero en sí, los niños chiquitos están felices. Les gusta reír, les gusta correr. El otro día hubo un evento donde la comunidad indígena y los niños locos brincando, corriendo, qué sé yo, después, y después de terminar la reunión, seguían jugando los niños con una energía impresionante. Y estaban luchando unos muchachos así para divertirse nomás. Y en ese momento, uno de los chicos chocó el coco contra el cemento y lloró. Pero antes de eso pasar, los niños se divertían, los niños se gozan, corren. ¿Por qué? Porque no están cargados con pecado y con inmundicia y con la sensualidad y con otras porquerías que nos contaminan a nosotros. Por eso están más libres, más contentos. Y luego entonces, temer a Dios trae sanidad a los huesos, dice Proverbios. Trae sanidad física, estar bien con Dios. Ahora, pues, no estoy diciendo que todo creyente no tiene ninguna enfermedad, no estoy diciendo eso. Pero fíjate que la Biblia habla de que temer a Dios, obedecer a Dios, es saludable para ti, no solo espiritual, no solo emocional, sino también físicamente. Estás libre, estás más alegre. ¿Por qué? Porque tú temes a Dios y vives como Dios manda. Había una hermanita, su papá predicaba la palabra, tenía un montón de hijos y qué sé yo de qué, pero a través de una secuencia de cosas, traumas, malentendidos, acusaciones, esta niña quedó en un estilo de vida pecaminosa y se alejó de la familia y sintió mucha condenación de parte de su papá. Y pues, como sea, como que con los traumas y las acusaciones que había ocurrido, entonces ella dijo, ni modo, voy a vivir así de esa manera. Y vivía en pecado. Pero desde niña había atesorado tanto de la palabra de Dios que después de un tiempo empezó a bajar de peso. Y un día ella se mira en el espejo y ve que ella parece casi puro huesos. La gente le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Tú tienes el trastorno de alimentación? ¿Tú estás comiendo? Sí, estoy comiendo. Pero bajaba y bajaba de pesos. Y ahí el Espíritu Santo le recordó que si temes a Dios, trae sanidad para los huesos. Ella entró en un proceso de desvincularse de una relación ilícita y le costó, pero logró separarse de esa persona y Dios obró en su vida. Amados hermanos, la predicación, la salvación trae sanidad. La inmoralidad que se promueve en todos lados hace daño. Yo soy de una área rural de mi país, donde hay muchas vacas. Y había un truco que escuché, nunca lo hice, pero dijeron que alguien por ahí lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? No sé si se acuerdan cuando se compraba las compras en una bolsa de papel, no de plástico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok, entonces lo que hacían, lo que decían que se puede hacer es ir donde están las vacas, recoger aquello que deja las vacas en el suelo, el estiércol de las vacas, fresquecito y suave, meterlo en una bolsa, llevarlo a la puerta delantera de una casa, prenderle fuego, tocar el timbre y correr. Y la idea es que la persona sale de ahí y ve que hay una bolsa con fuego, entonces ya con los pies va a apagar el fuego y el chiste es
que el zapato queda totalmente ensuciado con estiércol de lavar. Esto es lo que hace el mundo con la gente. Le prende un fuego de sensualidad, le pone un fuego de excitar las emociones para que tú metes la pata en lo que te deja con una soledad y con una contaminación del alma. El diablo pinta todo tan bonito, pero después hay consecuencias. Y después un vacío. Y después soledad. Sufrimiento. La salvación trae sanidad cuando estamos viviendo como Dios manda por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta cómo el diablo no quiere que la gente piense? Cuando los chicos pasan con su música por las calles, es un ritmo, pum, 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 pum. Es como para que no piensen, para que brinquen como conejitos, que se olviden de las penas, que se olviden de todo, que no piensan. Y esto es a propósito, excitar las pasiones y excitar las pasiones bajas del ser humano para que viven de una manera desenfrenada. Y después hay que recoger los pedazos de lo que pasó. No están pensando, no están discerniendo la voluntad de Dios. Y deja a la gente con un vacío. Bien dice Proverbios 6, cómo es la consecuencia de vivir el pecado. Proverbios 6, versículo 27, le invito a que lo busquen si quieren. Proverbios 6, 27 en adelante. Dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque multipliques los dones. El pecado no vale nada. Hace que la gente sufra. Deja heridas, deja traumas, producen lágrimas, algunas veces trastornos psiquiátricos por desobedecer a Dios. Pero ¿qué trae Cristo? Cristo trae salvación y sanidad, y liberación y reconciliación y completitud espiritual, emocional, que da aquel que sana todas tus dolencias. A Él hay que acudir, amados hermanos. Podemos estar enteramente santificados, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto es lo que encomendó Jesús a predicar y a sanar la gente. Y el Evangelio sana emocional y espiritualmente y trae beneficios también para el cuerpo. Entonces la pregunta es, que si ellos eran discípulos por tanto tiempo, pero después entonces Jesús les envía, ¿yo qué? ¿Dónde estoy yo? Te voy a preguntar algo. ¿Sos estudiante o emisario? ¿Sos oyente o sos vocero? ¿Eres pasivo o eres activo? ¿Eres clave para el reino de Dios o clavo para el reino de Dios en Ciudad del Este? Verán que en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice un proceso de lo que es el proceso que es reflejo de lo que pasó con los discípulos. Acuérdense, los discípulos escuchaban, miraban, presenciaban,
por mucho tiempo y después entonces ya es enviar y es ministrar y predicar y sanar. Entonces esto mismo aparece en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dios quiera que lo tengan memorizado, porque dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para entrenar en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Viste? Aprendes de la palabra te corrige, la palabra te llama la atención, la palabra te instruye, la palabra te capacite para que puedas servir al Señor de una manera adecuada. No era Dios, el mismo proceso. Primero eran discípulos, después enviados. Y de la manera que Cristo envió a los 12, ¿no crees que también te quiere enviar a ti? ¿No crees que también quiere que tú estés hablando a otras personas, animando a alguien que está desanimado, exhortando a alguien que está perezoso? ¿No crees que te toca? No le toca a una sola persona, nos toca a todos, los unos a los otros, edificar, animar, corregir los unos a los otros. Eso es parte de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces les está diciendo: bueno, chicos, les voy a dar autoridad y poder sobre los demonios, inclusive para sanar y también para predicar. Y no hablen maletas, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Tú sabes que cuando viajamos es difícil, porque hay que empacar, hay que hacer maletas, ¿verdad? Y hoy en día las maletas tienen rueditos, ¿no es cierto? Primero empezaron a poner 2 ruedas. Entonces tenías la manija y ibas así tranquilo con tu maleta. Antes tenías que cargarlo así, muy pesado. Y pues llevar una maleta por tanto tiempo, la gente se dio cuenta: eso ya es incómodo, vamos a ponerle ruedas. Entonces todo el mundo feliz con 2 ruedas en la maletita. Pero ahora tiene 4 ruedas. Es más cómodo poder. Llevar muchas cosas es lo que se hace cuando se viaja. Pero en esta oportunidad, Cristo le dijo: no hagan maletas, no lleven nada, ni siquiera pan. No lleven almuerzo, ni siquiera, no lleven otra ropa. Entonces eso quiere decir que Dios iba a suplir para ellos. Que Dios iba a suplir por el pueblo de Dios. Porque en aquel entonces la costumbre era de que había rabinos que iban viajando y así hacían. Se quedaban en la casa de alguien y le daba techo, le daba comida y a veces algún regalo. Y esto es cuadro de lo que debemos tener en mente para esta iglesia. De que llegará el momento cuando no será un misionero acá, sino un paraguayo llamado por Dios al pastorado, y cuando Dios trae un pastor paraguayo aquí, entonces a ese pastor hay que apoyar. El apóstol Pablo a veces trabajaba, y muchos pastores trabajan, son bivocacionales, otros pastores están muy pobres, y luego están aquellos que son charlatanes que sí se hacen muy ricos con el ministerio. Esta es otra cosa. Dios no quiere ninguno de los dos extremos. Una junta de gobierno de una iglesia le dice a su pastor: pastor, mantente humilde y nosotros te vamos a mantener pobre. Dios no quiere eso. Tampoco Dios quiere que los pastores se hagan ricos, pero la obra es para suplir a los que invierten la palabra de Dios. Pablo lo menciona también. Pablo dijo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. El día cuando Dios trae un pastor paraguayo aquí, lo primero que tiene que dar a la iglesia es pagar su IPS. Y también una remuneración. Pero ¿cómo va a ser? No somos muchos. ¿Por eso? No podemos esperar que una persona venga y que levante la iglesia, sino que la misma iglesia necesita ser bautizada con esa renovación que da el Señor, esa autoridad, ese poder para ministrar. Porque esto es lo que quiere Dios.
de que no sea una o dos o 6 personas, sino que toda la iglesia esté orando, que esté evangelizando, que esté sirviendo en distintas capacidades, porque nadie lo puede hacer todo. Con el fin de que el pastor que van a conseguir pueda dedicar tiempo adecuado al ministerio de la palabra de Dios, en lo que es poder enseñar y poder visitar y poder atender la grey de Dios. Hay otra aplicación de ese principio de no viajar con tantas cosas. Y es lo siguiente. Podemos estar tan ocupados que no nos alcanza tiempo para servir a Dios. Podemos estar cargando muchas cosas. Y algunas veces tienes que pensar y reflexionar. ¿Estoy muy ocupado? ¿O estoy llevando algo que impida a que pueda ser un fiel miembro? Puede ser algún compromiso, puede ser alguna prioridad, puede ser alguna cosa. Y Dios quiere que nosotros podamos organizar nuestras vidas y no dejar que nada impida nuestras vidas. Pero hay otra cosa que podemos estar cargando, y podemos estar cargando pereza. Podemos estar cargando sensualidad. Podemos estar cargando perder el tiempo con cosas que no importan. Y podemos estar cargando cosas que no nos dejan vivir libremente para hacer la voluntad de Dios. Entonces, volviendo a las instrucciones que Cristo dio, los discípulos luego recibieron poder y autoridad, fueron encomendados a salir a predicar y sanar, con la indicación: no lleven cosas, sino confía en que Dios va a suplir por medio de su pueblo. Y sale y predica. Entonces Cristo le da otra indicación. Y esto también es bueno tomar en cuenta. Y dice: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es una costumbre muy antigua, sacudir el polvo de los pies. Es interesante. ¿De dónde viene? Eso vino de una costumbre que tenían algunos en aquel entonces, de que cuando caminaban fuera de la Tierra Santa, por ejemplo, si pasaban a un país de los gentiles o si pasaban por los samaritanos, al llegar a la frontera otra vez con el pueblo santo, pues quitaban el calzado y sacudían el polvo como para decir: ya no estoy contaminado de la tierra ajena, ahora estoy volviendo a la tierra santa. ¿Qué me parece? ¿Es bíblico eso? No es bíblico, pero es lo que ellos hacían. ¿Y por qué lo hacían? Porque para ellos, en su forma de pensar, bien o mal, el gesto, su forma de pensar era que yo quiero estar puro, yo quiero integrarme otra vez a mi nación, a mi pueblo, no quiero estar contaminado. Entonces, simbólicamente es muy lindo que nosotros también estemos sacudiendo el polvo de nuestras mentes de cosas que nos contaminan, ¿verdad que sí? Pero en otra forma se puede decir como que es como para despreciar a las otras naciones. Y en el nuevo pacto no tenemos espacio para despreciar ninguna nación. No tenemos esa opción. Las naciones no nos contaminan. Más bien, hay que llevar el evangelio a todas las naciones. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, pues, Jesús toma una costumbre que por bien o mal hacían ellos, sea con buenas o malas intenciones. Entonces, Él toma y dice esto: ustedes van a ir a los pueblos de Galilea. Si un pueblo no los recibe, salid de ellos, sacude el polvo de los pies como testimonio contra ellos, testimoniando delante de Dios de que esta gente no quiere recibir la palabra de Dios y pasar a la próxima aldea.
Y aquí podemos ver algo también. La paciencia de Dios no dura para siempre. Llega el momento en la vida de alguien, o en la vida de una ciudad, o en la vida de un lugar, en el cual Dios dice, ya perdiste la oportunidad. Perdiste la oportunidad. Hay un momento en el cual la persona puede perder la oportunidad de arrepentirse del pecado. Y solo Dios sabe cuál es ese momento. Un momento obvio es el momento de la muerte. Después de morir, ya perdiste la oportunidad de arrepentirte y creer en Jesús. En esta vida que hay que ser. Pero también puede llegar un momento en el cual, antes de morir, alguien puede cruzar la línea en la cual ya no hay otra oportunidad. ¿Y cómo podemos saber? Tú y yo no podemos saber. No nos compete a nosotros. Pero es bueno que nosotros podamos advertir a las otras personas, mucho cuidado, no ignoren la oportunidad de entregar tu vida a Jesús, o la oportunidad de arrepentirse del pecado. Y así mismo hicieron los discípulos. Saliendo, pasaron por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este? ¿De quién no digo tales cosas? Vamos a hacer 3 observaciones de la reacción de Herodes el tetrarca. Primero, el impacto del ministerio de los 12 llegó hasta Herodes. Pero Herodes no hablaba de los 12, sino hablaba de Jesús. Y se asustó. 2. Aparentemente, hasta ese momento, Herodes no había oído de Jesús y estaba rompiendo la cabeza. ¿Quién es este? ¿Será que Juan el Bautista resucitó o algún profeta? ¿Quién sería? 3. Viendo el impacto del ministerio de Jesucristo, provocó en él una curiosidad muy fuerte, porque dice el texto, y procuraba verle. Asimismo, hoy, cuando nosotros estamos ministrando en el nombre de Jesús y las vidas cambian, algunos van a tener mucho deseo de conocer lo que está pasando. Por eso, vuelvo a preguntar, el tema es interesante que una iglesia puede hacer. ¿Puede Dios usar mi iglesia? ¿Puede Dios bendecir a mi iglesia? Si nosotros estamos conectados al Señor, aunque nosotros estamos pasando por momentos de X y Y cosas, hay que tomar muy de cerca la promesa del poder y la autoridad de Jesús para mover entre nosotros. Oremos. Señor, solo podemos imaginar cómo hubiera sido ese momento en el cual enviaste a los 12 revestidos de poder y autoridad, y haciendo un recorrido de Galilea poco antes de la conclusión del ministerio de Galilea, sabiendo que pronto iban a ir a Jerusalén, que pronto te iban a arrestar y condenar y crucificar. Pero te damos la gloria y la honra, porque fuiste a Jerusalén sabiendo todo lo que iba a pasar, moriste en la cruz, fuiste enterrado, pero el Padre te levantó de los muertos al tercer día. Y la autoridad y poder que diste a los apóstoles,
está disponible para nosotros hoy en día. Y sabemos que hay mucha enfermedad, no solo física, pero sí hay mucha enfermedad emocional y espiritual. Háblanos, Señor. Permite que seamos una iglesia que tú puedes usar para impactar la ciudad del este, como los discípulos impactaron Galilea en aquel entonces, en el nombre de Jesús.